Hola, bienvenidas y bienvenidos al espacio de la Red Estatal de los Círculos de Estudio en Jalisco. Y hoy contamos con la presencia de 3 compañeras y 3 compañeros jóvenes, quienes van el día de hoy a hacer un conjunto de reflexiones sobre temáticas que afectan a la juventud, con el tema fundamental que es la juventud, sujeto de transformación. Ese es el tema general que van a desarrollar en un diálogo muy horizontal, muy circular. Quisiera hacer un poco una breve intervención en el sentido de una orientación muy general, pero ustedes profundizarán en estas reflexiones. Ustedes saben, hay un conjunto de tesis respecto de la juventud, y yo diría que hay un montón de tesis que son falsas respecto al papel, las características y el desempeño de la juventud, que la llevan al error y a la confusión, particularmente respecto de las características de la actual generación de jóvenes, concretamente mexicanos, ¿no? Y por lo tanto, un conjunto de viejas tesis que son falsas y que por lo tanto habría que superarlas para llegar a encontrar cuál es la problemática fundamental, cuál es el papel y cuáles son las tareas de la juventud mexicana o la misión de la juventud mexicana en este momento, entendida como la generación actual. Y esto está relacionado pues con darle por encontrar y reconocer cuáles son los problemas que le afectan, y por lo tanto que este aspecto de la problemática que les afecta merece ser estudiado a fondo y resueltos con propuestas bien reflexionadas de un propio programa de la juventud que sea factible, que sea realizable. Unos piensan que el problema de la juventud es un problema generacional, de una disputa entre jóvenes y viejos, ¿no? Por un lado, la idea de que los jóvenes son incapaces de enfrentar los problemas y que dudan de su capacidad creadora y transformadora. Y otro enfoque que dice que el problema lo representan los adultos o los viejos, que son un estorbo para el despliegue de la juventud. Pero esa es una visión muy maniquea y muy esquemática de la problemática que a mi juicio afecta a la juventud. Si nosotros observamos la realidad nacional, podemos encontrar un conjunto de problemas que afectan a la juventud y que afectan al propio país y que están relacionados con la condición de desarrollo, de subdesarrollo, de dependencia, de pobreza, de opresión, y que por lo tanto estas condiciones objetivas que repercuten en la vida social y en el pensamiento de las nuevas generaciones, pues se traduce en inseguridad de las muchachas y de los muchachos respecto de la seguridad de su porvenir y el de la necesidad de tener una orientación común como generación en este momento histórico respecto de los grandes problemas que le afectan como generación y que afectan al país y al mundo en este tiempo. Es decir, la inseguridad del porvenir de la juventud o de la perspectiva de su existencia y el de encontrar la vía que les permita participar en la vida de la sociedad de acuerdo con sus propios ideales. Y entonces la pregunta es, ¿cómo enfrentar esta problemática? Cada generación humana tiene su personalidad, su forma inconfundible de ser, y eso es el tema de la reflexión de la mesa de hoy. ¿Cómo contribuir con el propósito de que la nueva generación trace su programa de lucha en esta perspectiva hacia su porvenir frente a sus propias problemáticas, la necesidad de su organización desde el punto de vista como generación, y por lo tanto reconocerse la juventud como un sujeto de transformación? No estar en esas viejas tesis que dicen, por ejemplo, la que dice que hay que ayudar a los jóvenes para que se conviertan en adultos sin grandes dificultades. Y el sistema educativo se convierte en un mecanismo de reproducción de las condiciones sociales para que entonces los jóvenes se conviertan en adultos.
o la tesis de que hay que preparar a los jóvenes para que se incorporen a la sociedad a la que pertenecen y cuando sean adultos hagan su papel transformador. Como sujeto social pertenecen ya a la sociedad y por lo tanto no se puede negar el papel como sujeto transformador en la sociedad que les corresponde. Bueno, estas son un conjunto de ideas que pudieran contribuir a ayudar a la reflexión por parte de ustedes como generación. Entonces quisiera que Martín, que Tania, que Viridiana, Esmeralda, Mistri y Francisco se presenten e iniciemos la reflexión. Adelante, en esta mesa redonda tienen ustedes la palabra. Bueno, buenas noches, compañeros que nos acompañan, un gusto estar con ustedes. Yo soy Martín, colaborador de la Red Estatal de Círculos de Estudio y estudiante de los Altos de Jalisco. Hola, buenas tardes, yo soy Mistiliaro, soy aspirante a trabajo social en la UDG y también soy colaborador en la Red de Círculos de Estudio y simpatizante de Morena. Hola, buenas noches. Mi nombre es Esmeralda Zamorano Pelayo. Soy abogada. Pertenezco al liderazgo del municipio de aquí de Unión de Tula en la lucha de los protagonistas del cambio verdadero del partido de Morena. Bueno, hola, buenas noches. Yo soy Tania Bernardino. Soy colaboradora también de la Red de Círculos de Estudio del Estado de Jalisco. Actualmente soy regidora en mi municipio, Zapotlán el Grande. Y soy militante de Morena desde los inicios del movimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Álvarez, soy abogada y soy militante de Morena Jalisco. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Francisco Félix, soy militante fundador de Morena y estudié Ciencias Políticas. Pues muchas gracias por su presentación. Pues entonces, pues la temática está abierta. Pudiéramos entonces proceder de la siguiente manera. Cada una y cada uno de ustedes puede tener una intervención de 2-3 minutos, un poco para plantear sus reflexiones sobre esta temática que lleve a valorar a la juventud como un sujeto también para la transformación de nuestro país. Bueno, me gustaría comenzar, si es que ninguno de mis compañeros y compañeras desean hablar. Bueno, claro que sí quieren hablar, pero que me cedan el uso de la voz primero. Bueno, mira, yo considero que los jóvenes y tenemos una gran problemática general en el tema de materia laboral, porque ahora con estas outsourcing, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que se iban a regularizar, pero hasta que no se regularicen no va a dejar de ser un problema. Los jóvenes no tenemos las mismas prestaciones de ley que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando sí las tuvieron y trabajan a veces por contratos donde renuncian a muchas de estas prestaciones que tienen los jóvenes, que puede tener cualquier trabajador. ¿Y cuáles pueden ser? Pues el aguinaldo, la prima vacacional, tener una pensión, de ser parte del Infonavit, y todo eso va cuarteando un poco tu estructura de patrimonio que a lo mejor cuando uno se es tan joven no se preocupa y lo deja pasar de largo, pero cuando uno va creciendo se va dando cuenta que eso es fundamental porque forma parte de tu entorno, de tu patrimonio y del desarrollo personal de cada persona. Yo creo que ese es un gran problema y una gran tarea que tenemos todos los jóvenes. También los que son jóvenes de 18 años, pues ellos se enfrentan a otro tipo de problemáticas donde se les coarta el derecho a la educación porque no todos los jóvenes pueden entrar a estudiar una carrera en una universidad pública. Entonces, partiendo de que no todos los jóvenes tienen el mismo ingreso en sus familias, pues se coarta mucho este derecho. Que si bien es cierto que gracias a esta pandemia aquí en la Universidad de Guadalajara, digo gracias porque gracias a ello muchos jóvenes pudieron estudiar, pudieron entrar a la universidad virtual, que sabemos que a lo mejor no está en las condiciones que quisiéramos, pero pudieron estudiar una preparatoria. Pero, ¿qué va a pasar cuando quieran entrar a una universidad?
pues solamente los jóvenes privilegiados que puedan pagar una carrera van a poder estudiar y unos cuantos en la universidad pública. Y yo creo que ahí es un problema universitario que no se ha visualizado, donde se crean muchas carreras enfocadas a lo mismo y hay carreras que se tienen que fomentar. Carreras importantes, por ejemplo, aquí comentaba Martín que él estudia en una universidad en otro municipio. Ahí en esas universidades debería de haber carreras especializantes en tu municipio para que esos jóvenes puedan adquirir un trabajo y puedan tener en un futuro, una mejor solvencia económica. Entonces, todo se deriva primeramente de la educación y para mí es una parte muy importante el tema del trabajo. Bueno, creo que seguiré yo porque me sentí un tanto aludido por lo que dijo Viridiana respecto a los muchachos y muchachas de 18 años, puesto que yo tengo 18 años. Veo sí un problema muy grande en este tema de que muchas muchos jóvenes no entran a la universidad. Aquí en Jalisco yo fui víctima de eso, en el que esta es la segunda vez que yo meto papeles, porque había metido psicología y no quedé. Y la verdad, aquí yo sí difiero un poco con Viridiana en el sentido de la pandemia, porque no, aunque sí se dijo públicamente que en las preparatorias se iba a abrir más la convocatoria, en realidad sí hubo de todos modos mucha deserción escolar. Número uno, porque solamente cambió la manera en la que se eligió a los estudiantes, ya no iba a ser por examen, sino por promedio, pero sí hubo muchas personas que se les negó su derecho a la educación. Y además de que otro tipo de deserción escolar que se manifestó con la pandemia fueron estas personas que no tienen el sustento económico, el sustento material, como lo es un celular, como lo es el internet, y que por ese simple hecho no van a poder estudiar en la preparatoria. Que todos sabemos que cuando entramos a la preparatoria, en el primer semestre, del primero al tercer semestre, más de la mitad del salón se va, todavía es con este problema de que la educación ya se da de forma virtual, yo considero que se aumenta más. Y en el tema de la universidad a lo mejor es un poco menos, pero de todos modos sí hay personas que se le están pasando un poco peor por esta situación de la pandemia, por el tema tecnológico, por la escasez de algunas personas de estos aparatos. Este es un tema, y el siguiente tema que yo quisiera abordar también de este tema de los 18 años es este derecho que se dice en México de que al tener los 18 años ya puedes votar y ser votado, que yo lo tomo como una falacia, porque yo tengo mis 18 años cumplidos y sí puedo votar, pero no puedo ser votado. Para poder ser diputado federal tengo que tener 21 años. Para poder ser senador creo que 30 y tantos. Para ser gobernador más de 30 y ese tipo de cosas. Entonces, yo algo que plantearía para los compañeros y las compañeras es, ¿cómo ven ustedes que se hiciera una reforma para que de verdad las personas después de los 18 años puedan votar y también ser votados? Que sí puedan ser diputados, que puedan ser diputadas, que puedan ser senadores, senadoras, porque aunque muchas personas digan de que pues, no tienen esta capacitación, esta experiencia, pues nunca se va a tener esta experiencia si nunca pudieron participar en un espacio público. Esa sería mi participación. Bueno, yo con los comentarios que hacían tanto Viridiana como Mixley, creo que pues tienen mucha razón. Primero en el sentido de las condiciones laborales que tenemos las nuevas generaciones de un tiempo para acá, pues ya no podemos aspirar a tener un trabajo formal, ya no podemos aspirar tampoco en algunos años buscar alguna pensión, alguna jubilación. La mayoría de los empleos son temporales, pues hay que estar cambiando. Incluso antes se buscaba en tiempos de, no sé, de mi abuelito quizás, ellos buscaban un trabajo y ese trabajo era para toda la vida, de ese trabajo se pensionaban y sabían que iban a tener quizás esa garantía al llegar a su vejez. Ahora, pues las condiciones son muy distintas, el futuro pues lo vemos muy incierto en cuestión de las condiciones del ámbito donde nos podemos desarrollar, ya sea en el ámbito laboral o en la cuestión política también, para aspirar a cargos públicos,
también nos vemos muy limitados en cuanto a esa estigmatización que se le ha dado a la juventud de un tiempo para acá, porque mucho antes también, quizás pues hace 20, 30 años, los jóvenes asumían muchas responsabilidades, eran padres y madres de familia, eran directores de empresas, eran conductores, eran, no sé, o sea, tenían mucha responsabilidad y se les daba o sea, se les tenía esa confianza de que podían desempeñar esos cargos, ¿no? Y ahora no, ahora creo que cada vez se le ha ido quitando a la juventud responsabilidades y al mismo tiempo se le ha ido estigmatizando a tal grado que ya vemos jóvenes de cierta edad que no son incluidos en los ámbitos laborales como deberían de incluirse. En el ámbito de la política de igual manera no se abre. El tema de la modificación de la legislación, como lo decía Mixley, yo creo que sí es importante porque ahí recaemos en un tema de discriminación. Quizás no lo vemos como tal, sí podríamos participar quizás para una alcaldía, pero si Mixley, por ejemplo, quiere participar para ser un diputado local o un diputado federal, pues se va a ver limitado y quizás tenga todas las condiciones, la capacidad de liderazgo para poder desempeñarlo, y simplemente porque la legislación dice que no se puede, pues él no va a poder desempeñarlo. Creo que sí es importante. Esos son temas que como jóvenes, como un grupo, un bloque de jóvenes, debemos impulsar y debemos trabajar para hacer un poquito, hacernos escuchar ahí con los diputados, con los senadores en el Congreso y en el Senado, y que se vaya modificando este tipo de cuestiones. Somos pues actualmente una generación que tiene mucho que aportar, porque también veo, por ejemplo, conozco muchos jóvenes, compañeros del movimiento y algunos otros amigos fuera del movimiento que son muy capaces, que tienen muchas habilidades, que están muy preparados, porque cada vez la juventud se prepara más, incluso a veces mucho más preparados que algunos adultos que asumen cargos superiores a ellos, y sin embargo los jóvenes, simplemente por su condición de ser joven, pues siguen viéndose limitados a decir, tú eres joven, tú te esperas, y yo sigo tomando el control de las situaciones, ¿no? Y creo que eso es algo que debemos empezar a cambiar. Félix. Sí, yo creo que intentar caracterizar a la juventud de manera amplia, generacionalmente hablando, podría ser quizá un poco desolador. Si pensamos en la juventud de nuestros padres, sin duda encontraremos pues imágenes que se han quedado en la cultura popular como referentes, el Che Guevara, Fidel Castro, ¿no? Y tenemos una juventud actualmente que pues carece de, yo diría, de casi todo referente revolucionario, una juventud pauperizada, una juventud pues en una condición, como ya lo dijeron previamente, pues desoladora, laboralmente hablando, económicamente hablando, con un panorama de incertidumbre, y en medio de esa crisis pues hay muy poco espacio para promover una transformación. Porque si los jóvenes estamos más preocupados, como naturalmente es, por el sustento, si ni siquiera tenemos un trabajo estable o ni siquiera uno inestable, pues difícilmente por la precarización tan elevada que se vive, se va a estar la generalidad de la juventud involucrada
en una cuestión ya de con miras a una transformación social. Es decir, como lo hemos visto bastantes veces en las universidades públicas, pues cuánta gente quisiera participar en política estudiantil, pero pues no tiene tiempo porque en cuanto sale de la clase se tiene que ir a trabajar. Entonces llega de pronto alguien un poco más favorecido y le plantea una cuestión de participación, le regala un volante, le invita a una asamblea y el otro le contesta, porque me ha pasado, el otro le contesta, es que sí está muy padre y quisiera participar, quisiera ir, pero pues tengo que trabajar, ¿no? O incluso tengo familia ya, tengo hijos. Entonces, esta precarización excesiva sumada a una desideologización por los tiempos que vivimos, que son pues profundamente neoliberales a nivel mundial y que nos han llevado pues una automatización, hace muy difícil la cuestión de la transformación juvenil. De ahí que sea muy importante, según yo, la cuestión de la formación de cuadros en quienes tenemos la posibilidad de estar estudiando y estarnos preparando un poco para tratar de jalar a estos que están un poco más distantes por su condición en esta cuestión formativa y para en los espacios políticos incidir y cambiar esta realidad tan desoladora. De lo que comenta Mistli y Tania, yo estoy estoy en desacuerdo con la cuestión de las edades. Hay que tener mucho cuidado también porque hay cierta corriente que es discursivamente muy tentadora, en la que de pronto caemos y en la que pues todo el mundo nos va a aplaudir si la planteamos, pero que es muy riesgosa. Yo les digo, pues, imagínense una persona de 18 años, digo, con todo mi respeto a la gente de 18 años, una persona de 18 años siendo gobernador. O sea, no es que, o sea, no es una cuestión de que el que tiene 30 o 35 es más valioso que el de 18, pero pues ahí desgraciadamente pues sí se necesita cierta pues experiencia de tiempo, ¿no? En cuestiones políticas, lo cual no quiere decir que entonces, como necesitas experiencia y nunca la tienes, pues no te doy chance hasta que tengas 50, ¿no? Tampoco va por ahí, ya se han bajado un tanto las edades, pero sí hay que tener cuidado porque imagínense a los 18 que pudiera ser todo, presidente, senador, pues sería un poco complicado. Y pongo dos ejemplos para terminar. Hay una discusión por ahí que de hecho se ha manejado por parte de algunos compañeros y compañeras de Morena, con la que yo tampoco estoy de acuerdo, que dicen que hay que bajar la edad de votación a los 16 años. Híjole, compañeros, compañeras, pues seamos bien honestos, por esta situación que antes yo describí, la mayoría de los jóvenes a los 16 años, pues a como los tiene el sistema, no es culpa de ellos, pero a como los tiene el sistema, pues en lo que menos están pensando es en la cuestión política. Entonces imagínense si ya desde esa edad se pudiera votar, ¿no? O sea, cuidado porque con ciertas cuestiones que parecen ser muy, muy positivas, pero que en el fondo esconden algo más. Y termino con el otro ejemplo. Si ustedes propusieran, como en su momento lo propuso cierto político demagógico, que hay que quitarle todo el dinero a los partidos políticos, pues la gente les va a aplaudir, ¿verdad? El 99% les va a decir que sí. Yo estoy también en contra de eso porque hay que saber historia y hay que tener conciencia de que si nosotros quitamos el dinero público, todos los vicios de los que hablamos en la política, de que el dinero y la delincuencia, lo único que va a hacer es que se va a agravar y va a ser una política como la de Estados Unidos, donde el dinero impera, donde el que tiene más lana gana siempre, y alguien me puede decir, es que ya eso pasa. Pues si eso pasa, va a ser mucho peor, ¿no? Es como dice Fernández Noroña, ya hay homicidio y no porque ya haya homicidio lo vas a legalizar, ¿no? Más bien combátelo. Yo ahí la dejo por ahora. Martín, ¿qué opinas? Bueno, evidentemente para que los jóvenes nos asumamos como sujetos de esta transformación, pues se requiere participar, digo, si nos quedamos fuera, vamos a seguir en esta contradicción de nomás ser objetos de esta transformación. Y bueno, pues para actuar y ser sujetos, claramente se requiere ocupar estos espacios que mencionan los compañeros en el Ejecutivo, en el Legislativo, en los movimientos sociales también, que son muy importantes. Pero estas cuotas, no debe ser producto de una cuestión de forma, de que se vea que hay diversidad de todos los sectores. Debe ser una cuestión de fondo,
porque si queremos un gobierno, como lo repetimos a cada rato, obedencial, en el que de verdad el pueblo mande, pues ese gobierno debe estar representado y deben participar aquellos que representan el pueblo. Y digo, si recordamos un poquito la concepción que tiene Gramsci de pueblo, pues pueblos son los oprimidos. Y ya como todo lo que han mencionado los compañeros, pues los jóvenes debemos asumirnos como un sector de los oprimidos. No somos el único sector de los oprimidos por el neoliberalismo, pero somos uno de los más destacados porque la mayoría de los que estamos aquí, pues nacimos y crecimos en un modelo que nos ha oprimido en todo eso que he mencionado, en lo laboral, en lo educativo, en la salud. Entonces, como oprimidos, debemos ocupar esos espacios. Y aquí, ojo con una cosa, la experiencia no solamente pues es producto del tiempo, también es producto del espacio donde estamos. Y el espacio que tenemos como generación también nos da una experiencia porque solamente nosotros tenemos una visión particular del mundo como generación. Entonces también podemos aportar algo muy importante. Tal vez, digo, no como gobernador, así como dice Misli, porque bueno, el gobernador, como dice Félix, porque bueno, el gobernador no solamente va a gobernar para los jóvenes, pero por ejemplo, tal vez en el legislativo sí es muy importante que estén estos jóvenes para que estas políticas que legislen pues sean particularmente hacia ese sector oprimido de los jóvenes, así como las mujeres, porque la mujer y la mujer joven aún más, pues es doblemente oprimida por su edad y por su género, ya que decir de una mujer indígena, ¿no? Es triplemente oprimida. Entonces, sí debemos tomar esos espacios porque es la única manera de que verdaderamente seamos sujetos, participando. Esto de la democracia participativa que decimos a cada rato, pues no se construye de otra manera que participando. Y pues se han estado abordando algunos de los temas que ya se señalan que tienen que ver un tanto con la problemática que le afectan. Sin duda, este es apenas un esbozo de un conjunto de problemas que como jóvenes les afecta, diríamos, ¿no? En este caso, entonces, habría que pensar si se identifica la problemática o el problema. Habría que identificar cuáles son los problemas fundamentales y los problemas de carácter estructural que deben ser abordados, ¿no? Y por lo tanto, identificados los problemas, identificar a su juicio cuáles serían, diríamos, la tarea o la misión de ustedes como generación. Mi pregunta sería en ese sentido. Como generación, ¿cuál piensa que es su tarea esencial o las tareas que deben desempeñar en el momento actual y en el proceso que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el problema central que marcó mucho a nuestra generación fue el neoliberalismo, que dos de los compañeros hicieron una intervención donde cuando surge ese sistema empiezan a surgir las problemáticas que, como bien varios de nosotros ya comentamos. Pero lo que usted comenta, nosotros como jóvenes tenemos que ver el cómo sí. Y hubo unos jóvenes que nos han dado la pauta de cómo hacer las cosas. Y fue en el movimiento del 68, donde dos grandes escuelas se levantaron la voz junto con su rector y pedían esa autonomía universitaria y otros reclamos que estaban en esos pliegos petitorios. Pero ellos nos enseñaron que tenemos que levantar la voz, que no nos tenemos que quedar callados. Era la primera vez que en un Estado de Derecho los jóvenes se levantaban y decían los agravios que había dentro de la universidad y afuera, los reclamos que existían. Por eso es importante reconocer la importancia de un lado de Morena, que somos partido movimiento, porque todo esto se desprende de los movimientos sociales, que son las luchas que muchos de nosotros como jóvenes de izquierda tenemos y que creemos que son importantes para un mejor desarrollo. Si bien es importante que las problemáticas que nosotros tenemos las externemos en estos grupos, en nuestras colonias, que platiquemos, que se hagan círculos de estudio para cultivar la conciencia, también es importante salir a la calle, manifestar la problemática y que los jóvenes que pueden acceder al poder puedan
levantar la voz y hacer cambio a esas problemáticas. Por ejemplo, aquí hubo la reforma a la ley electoral, donde hablaba que los ciertos jóvenes, el 30%, podían acceder a las planillas y podrían ser candidatos por ende, pero eran jóvenes donde ya, a mi gusto de ver, sé que aquí hay compañeros que no están muy de acuerdo, se excedía mucho en la edad, y para mí eso ya no es ser joven, porque ser joven tiene ciertas características, y ser joven para mí es ser un espíritu libre, que todavía no llegas a ese grado de adulto joven donde ya tienes esos compromisos o esas características que ya te van envolviendo un poco más en ser un adulto responsable, sino la juventud es ser fresco, tener un pensamiento ambicioso, un pensamiento soñador, que es lo que te caracteriza muchas veces. Y para mí por eso esa reforma estaba muy desatinada en la cuestión de la edad, pero los jóvenes que pueden acceder tienen que hacer parte de estos reclamos y de estos agravios, pero también hay un problema en el que no se comenta, y lo voy a decir aquí, que a veces las personas que están en el poder no quieren que los jóvenes lleguen, y no quieren que lleguen porque no quieren dejar el poder, porque ellos quieren seguir mandando y no quieren que sean otras personas, y mucho menos en muchos de esos casos mujeres. Entonces es una problemática donde a lo mejor muchos jóvenes del 68, del 70, del 60 decían, sí, queremos llegar al poder y conquistar, pero ya cuando llegan y ya van creciendo, ya no lo quieren soltar y no se acuerdan de esas consignas y de ese pensamiento que tenían. Yo creo que Andrés Manuel es un hombre que de joven luchó muchísimo y llegó a un gran cometido y está poniendo las bases de esta cuarta transformación. Pero esas bases son para todos, y también para que los jóvenes aprovechemos, trabajemos y podamos seguir construyendo esta cuarta transformación, porque a pesar de todo, es de todos, y todos tenemos que trabajar y cosechar para que se pueda llevar a cabo. Muy bien. ¿Quién sigue? Adelante. Pues si seguimos en la cadenita, sigo yo. Ahora sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Viri. Voy a responder a lo que mencionó Félix. Félix nos menciona que este término de que un gobernador no puede tener 18 años porque sería algo, no lo dijo, pero ridículo, ¿no? Considero que para términos de gobernador sí se necesita más experiencia, pero no por la edad, como bien lo dijo Martín, sino por términos de que un gobernador debería, no como algunos gobernadores que tenemos aquí en Jalisco, tener preparación en términos de poder legislar, como lo es los recursos, como lo es el poder saber qué está pasando con los impuestos. Creo que sí se necesita algo de madurez y de algo de estudios en ese término. Pero para ser legislador, para ser diputado local, para ser diputado federal y senador, creo que un joven de 18, 19 y 20 años sí puede hacer todas las facultades que tiene. Porque un diputado, tanto federal como local, ¿cuáles son sus facultades? El poder es el votar, el derogar leyes, si alguna persona de la comunidad X, sea X persona, tiene alguna problemática, que esa persona pueda, que este diputado pueda vincularlo con alguna institución que le corresponda. Creo que una persona de 18 a 20 años sí puede cumplir con con esa tarea. Entonces creo que por lo menos hasta ahí sí no estoy de acuerdo con Félix. Lo que mencionaba esta Viviana, creo que me apoya un poco en ese término, de que qué es lo que verdaderamente sería peligroso si se aprobara que las personas de 18 años pudieran ser votadas. Se pondrían en peligro los intereses de las personas que ahorita están en el poder, porque es totalmente cierto lo que dice Viridiana, las personas que están en los partidos políticos, encabezando, las personas que están en los puestos públicos encabezando, son personas que llegan y que ya nunca quieren soltar el hueso. Y es lo que vemos no solamente en Morena, sino también en otros partidos, porque hay que decirlo, es lo que se está viendo, de que hay personas que llegan y ahí se quedan y no se quieren salir, y a la gente joven, a lo mejor le dicen, sí, sí, tú puedes, pero hasta ahí se queda y nada más nos tienen como carne de cañón, nos tienen cargando banderas, nos tienen pintando bardas, nos tienen haciendo todo lo que ellos no pueden, sino no quieren hacer. Y solamente nos hacen promesas baratas y nunca las cumplen. Bueno, pues también en relación a lo que comentaba Félix,
con respecto al tema de la edad, si se puede o no se puede ser gobernador, porque lo dijo como tal cual, gobernador siendo joven. Creo que pues tienes razón en parte, Félix, porque todo cargo público, desde un alcalde, un regidor, un diputado, un gobernador, un presidente de la República, debería tener no solamente conocimientos en la materia para poder desempeñar el cargo, sino también pues experiencia suficiente para poder hacer una gestión eficiente. Sin embargo, pues en la realidad sabemos que no es así, y la ley sí limita la cuestión de la edad, pero no la experiencia. Es decir, puedes tener 50 años, 40, no sé, y tener la primaria, y no tener experiencia, y puedes ser gobernador. Y sin embargo, puedes ser un joven de 18 años que está preparándose, que tiene quizás ciertas capacidades, ciertas habilidades, y la ley dice que simplemente por la cuestión de edad no puede ser gobernador. O sea, es muy importante la experiencia, creo que sí, pero la ley tampoco establece nada al respecto. Simple y sencillamente en cuestión de la edad, es ahí donde se limita y donde ya se dice, si eres joven no se puede, y si eres adulto, independientemente de tus conocimientos, de tus capacidades, puedes hacerlo. Y creo que ahí sí es donde está esa línea, esa pequeña línea de discriminación hacia la juventud, que como bien lo dice Mixley, pues generalmente se utiliza a los jóvenes dentro de la política, pues para hacer el trabajo de campo, hacer el trabajo de calle, quizás el trabajo que los políticos que se dicen políticos con experiencia no quieren hacer, porque ellos ya tienen carrera en la política y ellos no quieren hacer ese tipo de trabajo. Aún así tengan menos capacidad o menos conocimiento que el joven que está yendo a pintar bardas, que el joven que está yendo a pegar calcas, o que el joven que está yendo a tocar la puerta a pedir el voto para la persona que va a asumir el cargo y que no cuenta o que no tiene con esas capacidades. Y no hablo de todos, digo, hay candidatos que son muy capaces o que tienen habilidades, pero no todos. O sea, en la realidad vemos que pues que no, muchos de ellos no las tienen. Incluso para ser presidente de la República, los requisitos que establece la ley son mínimos y dejan muy abierto a que cualquier persona que tenga un cierto grupo político que lo lleve a esa posición pueda asumir una candidatura para presidencia de la República. Y creo que no se cuida pues todos esos aspectos. Qué bueno sería que no solamente se regulara la ley en cuestión de edad, de participación de los jóvenes dentro de los cargos públicos, sino también en cuestión de la experiencia, de los conocimientos y de la capacidad que debe de tener cada servidor público al asumir el cargo. Un legislador, por ejemplo, debería de tener conocimientos de leyes, debería ser preferentemente un abogado que pueda legislar. Sin embargo, no es necesario. Puede ser un joven de 18 años que no tiene ninguna experiencia, que no tiene esos conocimientos, pero va a tener un asesor abogado que le va a orientar en la gestión para que pueda legislar y que pueda hacer un buen trabajo o hacer una mejor gestión. Creo que son todavía muchas deficiencias que tenemos en la legislación y que sí debemos de como jóvenes impulsar, pero pues sí cuidando también todos esos tipos de cuestiones o detalles que comentaba Félix, en cuanto pues podemos ver un panorama que quizás puede ser muy favorecedor aparentemente, pero hay que cuidar todas las cuestiones que se pueden involucrar, porque hay pues hay quizás esos mismos personajes o personas que ya están en la esfera del poder, pues que pueden aprovechar incluso ese tipo de cuestiones para manipular y
pues seguir viciando este sistema donde pues los jóvenes no tienen cabida. Lo que comentaba Viridiana acerca de ese ímpetu de sueño y que tienen los jóvenes, yo creo que es muy importante porque yo he observado mucho que la juventud, la mayoría de los jóvenes que ingresan a la política, o no solamente a la política, incluso a laborar a una empresa, la mayoría de los jóvenes, cuando nosotros encontramos gente joven en un servicio público, en una empresa, en la política, vemos jóvenes con ganas de transformar, con ganas de cambiar la situación, la vida pública del país. Los jóvenes traen las ganas y traen el sueño de que sí se puede y que sí se va a acabar la corrupción y que sí podemos lograr todo eso que se sueña, esa patria que soñamos, y los jóvenes creen que sí se puede. Pero entre más edad se va adquiriendo, las experiencias que se van viviendo también, muchos de ellos empiezan a cambiar de opinión y empezamos a decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que no se puede, está difícil, el sistema está viciado, el futuro es muy desalentador y yo creo que no va a ser posible, y muchos de ellos caen en el error de seguir cometiendo los mismos vicios o las mismas prácticas que han venido dañando la vida pública del país y que evitan que se pueda llegar a esa transformación. Y pues ya se pierde, ¿no? Puede ser que un joven de 35 años pues ya no vaya con la misma visión o con el mismo, con ese mismo ímpetu de transformación que un joven de 20 y tantos años, ¿no? Creo que sí va cambiando, va modificando el mismo sistema y la misma cuestión o los golpes que la misma vida te va dando, pues te van a veces desilusionando y dices, pues a lo mejor no se va a poder. Y qué bueno sería que tuviésemos en esas representaciones, en esos cargos públicos, a gente que crea que sí se puede y que vea por el cómo sí, en lugar de por el cómo no. Listo. Esmeralda, tienes dos intervenciones. Doble tiempo, adelante. Hay que tener cuidado conforme a la edad que nos dan para hacer representatividad en la política. ¿Por qué difiero? Porque yo he tenido una de las grandes experiencias y me he dado cuenta que habemos jóvenes, muy jóvenes, con una madurez, que hay personas, vamos a llamarle centradas, con una edad de sus 40, 50 años, y el joven lo representa mejor el cargo que esa persona. En mi caso, yo voy a hacer un comentario acerca de aquí de mi ayuntamiento. La mayoría de candidatos son candidatos que ni siquiera la preparatoria tienen. Y yo me pregunto, ¿y por qué es que levanté la voz y estoy participando en este movimiento? Porque siempre he dicho que los jóvenes podemos y podemos acceder a todas las oportunidades. Si nosotros nos preparamos, nos capacitamos y nos vamos enrolando en el rol político, nos vamos a dar cuenta que carecemos de muchas cosas y que si no somos nosotros, ¿quiénes van a hacer las cosas en su momento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezar a involucrarnos día a día. Si bien es cierto, el compañero Mitle hacía la aportación en la política de las escuelas, así es. Desde las escuelas ya hacemos política, no se diga en las iglesias, en las asambleas de agropecuarios, agricultores, en todo momento estamos haciendo política. Entonces yo pienso que eso no es para mermarnos, porque sí, nuestros gobiernos neoliberales nos han tenido a nosotros como jóvenes mermados, porque siempre para todo nos piden la experiencia. Pero como ejemplo, yo aquí en mi municipio dije, voy a levantar la voz de que podemos hacer las cosas y las podemos hacer bien.
Si bien es cierto, la compañera Tania hacía mención de que nosotros como jóvenes tenemos ese entusiasmo, esa ilusión. Así es. Y ese entusiasmo y esa ilusión, tarde o temprano se va limitando cuando vamos madurando más. Entonces, ahorita como jóvenes lo que tenemos que hacer es aprovechar este momento y decirle sí y tratar de involucrarnos más. Porque nuestro México, nuestro país, se está levantando gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque todos teníamos esa ilusión de que se podía transformar el país, y él lo está haciendo. Entonces yo de mi parte sí difiero en ese aspecto, y sí quisiera que retomáramos, sí, una reforma, plantearle a los diputados de que sí se puede hacer, de que hay personas muy conscientes, muy capaces, para llevar a cabo cualquier cargo público. Esa sería mi intervención. Félix, adelante, Francisco Félix. Sí, bueno, no quisiera que nos enfrascáramos en un debate circular. Ojalá un día haya tiempo de platicar más ampliamente. Yo soy en contra. La verdad que no me parece. Porque entonces, pues cada quien va a defender, y no voy a ahondar más que en esto, cada quien va a defender sus propias visiones según su edad, y entonces va a llegar mi primo de 15 años y va a decir que por qué él no puede ser diputado y por qué él no puede ser gobernador, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que hay que poner, o sea, hay que dar más oportunidad a los jóvenes, pero hay que poner, o sea, ciertos limitantes por puro casi sentido común. Y también es cierto que hay muchos jóvenes más preparados y más maduros que muchos gentes mayores, y también es cierto que el estudio formal no necesariamente te hace más capaz para ejercer un cargo público. Con todo eso estoy de acuerdo. Quisiera más bien enfocarme en comentar la cuestión del relevo generacional que escuchamos mucho como discurso y como retórica, pero que yo creo que habría que aspirar a que fuera una práctica. Y por ejemplo aquí, todos, incluyéndome, nos hemos trabado en una discusión un tanto en el aspecto formal, ¿no? De si la edad, de si 15, 18, 21, pero nos hemos olvidado un poquito del fondo. Entonces, y yo creo que ahí ganan los mismos que hemos criticado todos en nuestras intervenciones, que son pues estos élites de siempre que no quieren que las cosas cambien. A mí por ahí una frase que a mí me la dicen muy seguido, y cada vez que me la dicen yo me enfurezco, que es que la política es comer caca y no hacer gestos y pedir más. Y yo les digo, compañeros, gracias a gente que piensa así, estamos como estamos. O sea, si nosotros vamos a estar pensando que la política es eso, pues vámonos todos, o sea, apaguemos las luces y pues ya esto, pues mejor me voy a ver la televisión, ¿no? Si, como dice la compañera Tania, no se aprovecha el afán transformador de la juventud, pues, y en lugar de eso, se le limita, más que la edad, olvidémonos por un momento de si 18, 21, 25, se le mete en la cabeza de que es que para hacer política tienes que reproducir las mismas trampas, es que el que no tranza no avanza, lo decía López Obrador hoy en la mañanera, lo dice muchas veces. Si nosotros metemos todos esos bolas de vicios en la cabeza del joven, aunque tenga 18, 15, 21, pues no va a importar. No va a importar si es diputado a los 18 o a los 20, porque entonces trae la visión de que el que no tranza no avanza, y que es que la política es comer caca y no hacer gestos. Entonces, pues, no va a servir de nada. Por ahí nuestro partido Movimiento tiene la frase de Morena, la esperanza de México. Y yo siempre he dicho que para efectivamente constituirnos como la esperanza de México, tenemos que hacer política de forma distinta para así aspirar a una transformación de fondo. Porque si nosotros estamos nada más simulando y metiéndonos en la idea de que la política es comer caca y no hacer gestos y pedir más, no va a haber transformación, ni cuarta, ni tercera, ni segunda, o sea, no va a haber transformación. En lugar de cuarta transformación, va a ser transformación de cuarta. Entonces, fíjense nada más, con esto termino, o sea, el ideal ético al que nos está llamando el presidente, que es cuarta transformación, o sea, tiene que estar a la par de la independencia, la reforma y la revolución. Y si nosotros estamos es que la política es, pues no les vamos a llegar ni a los talones, con jóvenes, con viejos o con lo que sea. Entonces,
yo sí creo que hace falta mucha formación política y a lo mejor con mucha formación política en otras circunstancias, en 20 años ya podemos decir, no sé, ¿sabes qué? A los 18 años es que el joven está tan formado políticamente que venga. Pero ahorita, más bien yo creo que más que bajar la edad, tendríamos que estar discutiendo lo que bien dijo Mistle, esto sí, de que pues los jóvenes no nada más somos para cargarte la bandera, el portafolio y pintar la barda, que no es que eso esté mal, ojo, pero que se debe de aspirar a más espacios de participación, pero siempre con una formación política y siempre, como dice Tania, pues aprovechando este anhelo transformador del joven previa a la resignación de que, uy, pues no, ya es que ya tengo 30 y tantos, ya me di cuenta que no se puede hacer nada, pues ahí me la voy llevando porque pues ahí un puestito y pues ya todo este afán transformador de hace 5, 10, 15 años se perdió. Y así con cada generación nueva, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es ahí donde tendríamos que estar poniendo las baterías como generación y más específicamente como miembros de este partido movimiento que aspiramos a lograr una transformación, ¿verdad? Que recordemos, se ganó el gobierno, pero no se ha ganado el poder del todo. Estamos en una disputa permanente y en la medida en que no hay una revolución de las conciencias a lo que aspiramos, pues no se va a transformar nada, ¿verdad? Y sería todo. Me gustaría hacer un pequeño énfasis, recapitulando un poco lo que dijo Mipsu. A nivel constitucional, se supone en la teoría que la Cámara de Diputados es la representación de todas las expresiones sociales, más bien dicho, de la representación de cada uno de los ciudadanos. Por ello es que uno de los no requisitos es que no tengas una profesión para que puedan llegar ama de casa, taxistas, carpinteros, abogados, enfermeras, médicos, puedan llegar a esa Cámara de Diputados, donde cada una de esas voces sea parte de ese eje transformador y puedan tener una visión. Todos los diputados que tienen diferentes carreras, diferentes edades, puedan llegar a ciertas conclusiones. Hay que recordar que las leyes son esas problemáticas sociales que quedan en la ambigüedad, se hacen una ley, una jurisprudencia, o se van haciendo agravios constitucionales, se van transformando. Cada una de ellas tiene sus nombres distintos, sus apartados distintos. Pero entiendo lo que dice Mistle y entiendo lo que dicen mis compañeras, y analizándolo, creo que tienen razón, que en la Cámara de Diputados sí debería de haber un equilibrio con jóvenes, porque si hablamos desde la teoría que la Cámara de Diputados es una expresión de toda la población, pues también tendría que haber una expresión joven que hablara sobre los agravios de los jóvenes, dicho de jóvenes a jóvenes, y sobre todo en la Cámara de Diputados Federales, donde ahí es donde se toman las decisiones para que en los códigos federales, en la Constitución, pueda haber esa parte transformadora. Ya no, pues decirlo, en los congresos locales, donde también sería importante, pero yo creo que todo emana a nivel federal porque las leyes locales son supletorias de las leyes federales. Es todo. Le dejo el uso de la voz a Martín. Y perdón. Bueno, yo también abonaré un poquito a que no nos enfrascáramos en las edades, como dice Félix, porque yo creo que la definición de joven, al menos la definición que hemos estado hablando de joven, va más allá de la edad. Yo la vería incluso como una condición social, porque ya definíamos una serie de características de problemas, de las que hemos sido víctimas por el neoliberalismo, pero aquí pues podemos decir que no todos los jóvenes han sido víctimas en la misma medida del neoliberalismo. Por ejemplo, si hablamos de un joven hombre blanco con dinero, pues claramente no es víctima del neoliberalismo al mismo grado que el resto de los jóvenes. Sí. Entonces ahí es cuando debemos hablar que estos jóvenes que deben representar a los demás jóvenes no es por la edad, sino porque hay un sector social que representan. Por ejemplo, digo ahorita que acaba de volver el MAS en Bolivia con el presidente Lucho, pues
asumió la presidencia del Senado, bueno, un joven, relativamente 30 tiene aproximadamente, y bueno, asume ese puesto no solo por la edad, sino porque, al menos en su caso, pues él representa a un sector de los cocaleros. Eso es uno de los hechos por lo que está ahí, porque como dice Viridiana, bueno, él representa un sector, ¿sí? Entonces, de la misma manera, estos jóvenes que queremos que ocupen estas cuotas de las que hablan, no es cualquier joven, digo, a mí me gustaría que fueran jóvenes, por ejemplo, que representen a los universitarios, también a los desempleados, que los hay, a los jóvenes víctimas del outsourcing, porque somos de las mayores víctimas del outsourcing hoy en día, que por cierto no debemos regularlo como dicen, debemos abolirlo. Entonces, esos son los jóvenes que deben ocupar esos espacios de representación, no por la edad, sino por el sector social que representamos como jóvenes. Yo quisiera comentar alguna cuestión. Se ha planteado entonces distintas problemáticas. Habría que encontrar cuáles son las fuentes de esas problemáticas y por lo tanto encontrar los problemas estructurales o fundamentales que repercuten en la vida de la sociedad. Y ya se ha señalado el neoliberalismo como uno de los elementos fundamentales desde el punto de vista económico, político, social y cultural que han distorsionado la vida de la nación y del pueblo de México, que han empobrecido, han aumentado la dependencia del país y por lo tanto hay un hilo de investigación respecto de la problemática de la juventud y por lo tanto frente a esa situación pues es correcto la lucha antineoliberal, ¿no? Por su función depredadora o como la forma que ha adquirido hoy el capital financiero internacional que ha empobrecido a los pueblos y que por lo tanto implican luchas de emancipación desde el punto de vista social. Y de ahí se deriva entonces cuál sería la tarea fundamental o las tareas fundamentales de la juventud en este momento. Entendido que hay tareas que son como recursos o instrumentos para determinada actividad. Es decir, no se trata de que los jóvenes lleguen al Congreso o a los puestos de elección de carácter popular por un fin en sí, sino cuál es el propósito para que lleguen los jóvenes a cada una de estas instancias de decisión, ¿no? Ahí se encuentra. Y entonces nos iríamos a los aspectos de los principios y de los objetivos de carácter superior que tienen que ver con la vida del país y concretamente en el caso de ustedes que les afecta como jóvenes, ¿no? Yo quisiera entonces hacer una última pregunta, una última idea que puede abordarse en estos apuntes. Estas intervenciones suyas son apuntes para un esbozo más general de un trabajo que ustedes como generación deben desarrollar, ¿no? Y que, diríamoslo, a su juicio, por lo tanto, ¿qué es lo que deberá hacerse para enfrentar esta problemática de ustedes como jóvenes? Adelante, Esmeralda. Retomando lo que dice el compañero Santos Urbina, así es, hay que involucrar más a los jóvenes. Yo lo considero que es una tarea principal de nosotros, la motivación, el querer hacerlo, el querer participar, en tomarlos en cuenta, en que vengan y participen y tomen una responsabilidad, pero que esa responsabilidad sea con lo principal, yo diría que la ética, porque si no es ético uno, pues yo pienso que no llegamos a ningún lado. Es muy importante eso, que nosotros como jóvenes encaminemos la formación política. Yo agradezco de mi parte al instituto de que sí necesitamos cursos de capacitación para ser nosotros o cualquier otra persona quienes salgamos a hacer esa invitación, esa motivación a todos aquellos jóvenes porque sí quieren participar, pero ellos se sienten mermados de ver que nuestros gobiernos anteriores no los tomaban en cuenta. No se diga la participación de nosotros como mujeres. Somos pocas las que participamos. En este momento para elegir
candidaturas son más hombres los que están participando que las mujeres. Entonces, una tarea principal de mí como mujer es hacer la motivación y llevarle la política a todas aquellas mujeres que se quieran involucrar. Porque como lo dije, donde quiera hacemos política, habemos personas que ni siquiera descubrimos que nos gusta hacer política. Yo era una de esas. Donde quiera participaba, donde quiera levantaba la voz, donde quiera yo quería apoyar a alguien, orientarlo o que me orientaran. Entonces, ni siquiera descubre uno que le gusta a uno la política. Pero lo que siempre va a prevalecer es que seamos políticos éticos y que le demos un cambio a este rumbo, apoyando a nuestro presidente. Porque sí se pueden hacer las cosas. Todo depende de nosotros. Salir a las calles, hacer trabajo de campo, llevar el mensaje de nuestro presidente, incentivar, motivar a los jóvenes de que se acerquen, de que los queremos tomar en cuenta, de que son unos entes primordiales, porque vamos a hacer la sucesión de esta política que aún estamos transformando. A nosotros nos van a suceder. Entonces, de nosotros depende que las cosas sigan como hasta hoy. Esa sería mi intervención. Yo creo que la pregunta de qué debemos hacer se responde con una frase que parece muy sencilla, pero es muy complicada a la vez, que es predicar con el ejemplo. En parte, pues sí, yo coincido bastante con la compañera Esmeralda. Tenemos que tener un ejercicio práctico de la política ético y distinto. Entonces, si nosotros nos concentramos en reproducir las mismas lacras de la política contra las que están tanto nuestro estatuto, nuestros principios, como López Obrador todos los días, pues ningún joven con una auténtica necesidad de participar o interés se va a acercar. Tenemos que, yo diría dos cosas, formarnos políticamente. Es muy importante la formación política porque previene muchos de los vicios de los que siempre nos estamos quejando. Y segundo, actuar con esta ética. Y voy a poner un ejemplo hipotético, pero que cada vez es menos hipotético, ¿no? Para aterrizar lo que comento. Se está desgraciadamente analizando una eventual alianza con el Partido Verde Ecologista. Pues compañeros, compañeras, que tenemos 15 años diciendo que el Partido Verde es la peor porquería del sistema político mexicano, y ahora resulta que de la noche a la mañana ya somos compañeros de alianza y nos vamos a poner aquí la camisita de Partido Verde y vamos a hacer nuestras donas con Partido Verde. Compañeros, no, yo no. Entonces, por ejemplo, si a mí llegan y me dicen, ¿sabes qué? Como joven o ya no tan joven, pues tú se abre el espacio para tal candidatura, nomás que vamos con el verde. Que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien, y hay quien me va a decir, pero es que otra vez la política es comer caca y no hacer gestos. Pues quédense con esa política y que les haga provecho. Pero yo no voy a hacer esa política, que mal me vería aquí en una reunión diciendo que la ética, los principios, la formación, y después, oye, la candidatura, pero vas con el verde. No importa, échame la candidatura, yo lo que quiero es llegar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, todo lo que estamos discutiendo aquí, pues es puro cotorreo, ¿no? Esto es una burla. Y entonces vamos a ir a tocarle la puerta a la gente, a verla a los ojos y a mentirle y a engañarla y a verle la cara. Yo no soy así. Y aspiramos a transformar, para lo cual hay que hacer una política diferente. Y si queremos hacer una política diferente hay que empezar por nosotros, porque yo no voy a estar dando cursos de formación o yendo a cursos de formación y otra vez la ética y Enrique Dussel. Oh, sí, el curso de formación de Enrique Dussel. Vamos con el verde, ¿no? Lo que importa es ganar. O sea, nos quejamos de la alianza PRI-PAN-PRD y nosotros vamos con el verde. Compañeros, ya suficientemente equivocados estuvimos en el 18 yendo con el PES, como para otra vez repetir y ir con el verde, tantito peor. Yo no, ahí lo dejo como ejemplo de cómo en la práctica se debe de hacer, aunque sea con pequeñas acciones, una práctica política ética, porque si no, esto no va a cambiar nunca. Y ahí la dejo. Martín. Bueno, hay que convertirnos como jóvenes, como la última generación
parida en el neoliberalismo, por el bien de nuestros hermanos que van a nacer y de nuestros hijos tal vez, ¿no? Pero evidentemente eso es muy difícil, porque el neoliberalismo no nada más es un sistema económico que se cambia por decreto. Es un sentido común, es una subjetividad. Por eso, esto último que están comentando los compañeros, de que estos nuevos jóvenes deben tener una nueva concepción de lo que es la política, pues es fundamental, porque si no, va a cambiar la cara nada más del joven que está ahí representando, pero la idea y la acción pues va a ser la misma que antes, no va a haber cambio, es un gato pardismo. Entonces hay que parir y en nosotros mismos, porque es difícil cambiar ese sentido común. Pues hay que cambiarlo y poco a poco con acciones, como dice Félix, y ir evolucionando eso, que esto de la política ya no sea nada más una profesión donde se gana dinero, sino un servicio a la comunidad y un servicio constante, no nada más en el cargo. Y pues también que se actúe con obediencia, que es lo que siempre mencionamos, no nada más que se llegue al poder y se use poder para controlar, ¿no? Que se use para servir. Bueno, todo esto se estimula, pues realmente no hay una receta para hacerlo, pero lo primero que podemos hacer es en nuestra propia comunidad, con los jóvenes, asumirnos como sujetos, definir que somos víctimas y que solamente nosotros podemos cambiar eso y que nadie va a venir a resolvérnoslo. Es decir, no va a venir otro joven iluminado a salvarnos, sino que nosotros mismos debemos participar. Así deben ser los nuevos liderazgos, no deben ser liderazgos unipersonales, sino liderazgos de la comunidad. Esos deben ser los nuevos liderazgos de los jóvenes. Tania. Bueno, pues coincido con lo que han comentado mis compañeros con respecto al ejercicio ético que debemos de trabajar. Y también, pues creo que una de las tareas que nos llevamos es el seguir trabajando los círculos de estudio, la formación política, porque creo que ahí podemos hacer mucho, cambiar mucho. Desafortunadamente todo este tema de la cuestión de el cómo debe de ser la política y las viejas prácticas han venido contaminando, aunque no queramos, a la juventud. Y hay jóvenes que asumen la política como era antes y piensan que así debe seguir siendo y que así es, incluso empiezan a repetir algunas prácticas de las que ya se venían haciendo, o entran a un partido político con la visión de, pues vengo por un cargo público y mi interés personal, dejan de lado cualquier proyecto, el bien común y demás. Y creo que ahí lo decía muy bien el presidente López Obrador, cuando decía que esta lucha es por una revolución de conciencias. Y creo que es ahí donde debemos de trabajar, sobre todo en la juventud, que creo que es donde pues podríamos tener un mayor beneficio. A final de cuentas, los jóvenes somos, ya no somos el futuro, somos el presente de nuestro país, y a nosotros nos toca ir construyendo la patria que queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las futuras generaciones. Creo que es ahí donde debemos enfocarnos y trabajar. A mí también me molesta mucho esa frase que comentaba Félix, la política es tragar mierda y no hacer gesto. Creo que es algo es simplemente conformarte de cómo es el sistema y cómo son esas viejas prácticas, y conformarte a seguir repitiendo ese mismo esquema. Y creo que por lo menos los jóvenes que estamos hoy aquí es lo que nos ha impulsado a querer participar para poder hacer ese cambio, y no podemos prestarnos a ese tipo de cuestiones de seguir repitiendo los mismos patrones que se han venido
pues se han venido aplicando durante tantos años. Y decía Félix, la alianza con el Partido Verde, no solamente la alianza con el Partido Verde o las coaliciones que se puedan hacer con otros partidos, también incluso en nuestro propio movimiento ahorita con esta cuestión tan difícil que se ha visto en nuestro partido, el hecho de abrir las puertas a ciertos personajes, porque pues hay que ganar las próximas elecciones, no importa con quién trabajemos, y hay que trabajar así. Creo que eso pues va totalmente en contra de la visión que nosotros tenemos o de lo que nosotros queremos, que es transformar, y entonces es ganar por ganar, sin importar cómo, sin importar cuál sea el precio, y sin importar quién esté ahí, ir a tocar la puerta y, como lo decían los compañeros, ir a pedir el voto por una persona que va a repetir lo mismo por lo que hemos venido estando luchando, para que al final de cuentas, pues, al final de cuentas, quienes pedimos el voto y quienes damos la cara, respondemos también por eso, porque la gente no lo va a decir. Oye, tú me prometiste que iba a haber un cambio, tú me dijiste que esta persona era una buena opción y que iba a generar un beneficio para nuestra sociedad, y no. Y pues sinceramente yo tampoco soy de la idea de trabajar en ese sentido. Yo creo que no es el ganar por ganar, sino el de realmente ir construyendo, así sea poco a poquito, paso a pasito, pero ir construyendo bases sólidas que nos lleven a alcanzar el objetivo que realmente estamos buscando. No empezar trabajando pues bien y luego ya empezar a meter otras cosas, para al final de cuentas se perdió todo por lo que empezaste, esa base que quisiste empezar a construir, y seguimos en lo mismo y seguimos en lo mismo, y esto nunca va a cambiar, ¿no? Como dicen por ahí la gente, pues es que esto nunca va a cambiar, así son las cosas. Pues si lo permitimos y nosotros mismos lo aceptamos, lo compartimos y lo replicamos, pues yo creo que sí será así. Pero si empezamos a nosotros a poner nuestro granito de arena y a tratar de llevarlo, de fomentarlo en la conciencia de las nuevas generaciones, y no solamente de las nuevas generaciones, sino también de las personas que nos rodean, pues creo que sí podemos lograr ese cambio que estamos buscando. Bueno, ¿qué hacer como joven para poder solucionar todas las problemáticas que conlleva el ser joven? Yo considero que la respuesta la tiene el mismo título de este conversatorio, que es el ser joven como sujeto de cambio. Debemos de solucionar todas esas problemáticas que conlleva la nueva era, esta nueva generación, como lo es enfermedades mentales en punta, o sea, están subiendo demasiado. Todas estas enfermedades psicológicas, como lo son la depresión, son problemas de la sociedad. Es decir, una mala psicología es una sociedad enferma. Y yo considero que estoy totalmente de acuerdo con Félix. Sea cual sea la edad, si tenemos estas viejas prácticas, estamos cayendo a más de lo mismo. Nosotros como jóvenes tenemos que tener esta conciencia de que debemos de tener hermandad, de que debemos de aceptar cuando nos equivocamos, y cuando pasa eso simplemente pues tratar de mejorar. Como también lo dijo Martín, el erradicar ya para toda la vida, el abolir el neoliberalismo que tanto nos ha afectado, y que no solo, y que lo tenemos que hacer por el bien de nuestros hijos, de nosotros mismos, porque de no ser así, pues no vamos a aguantar. O sea, el mismo neoliberalismo revienta a la sociedad, la truena, empiezan a surgir las manifestaciones, lo que pasó en Chile, lo que pasó en América, eh, ya tronó y debe de acabarse, y no disfrazarse con políticas que solamente estén pues maquillando la realidad y que no signifiquen cambios profundos. Cambios puntuales y centrales de qué se debe de hacer como jóvenes, no hay otra que los pequeños cambios, trabajos hormiga que después se transforman en cambios reales, como lo es la formación política y la formación en la ética política, para poder generar sujetos de cambios con una correcta orientación.
porque es muy importante el tener orientación política. El ser, a mi parecer, creo que la izquierda, en cierta forma, es lo correcto. A lo mejor hay otras corrientes, otras visiones que debemos de tomar, no lo sé ahorita, pero creo que la izquierda es lo adecuado, y entre ello es principalmente la libertad de la mujer, el eliminar de nosotros ya el lenguaje machista, el existente patriarcado, el eliminar de nuestra vida diaria todo este lenguaje sexista, e incluso pues lo vemos en las redes sociales, todos estos memes, estas burlas en las que se normaliza y se ridiculiza a la burla de las minorías, no solamente de la mujer, sino también de la comunidad LGBT, de las comunidades indígenas. Otro punto que se debería de hacer sería pues también este incentivo a que ya no se, pues ya lo dijo Félix, también ya se abordó mucho, a este incentivo de que la sociedad ya no piense en llegar a un puesto solamente por el puesto, sino por verdaderamente un cambio real. Creo que esa sería mi aportación. Viridiana. Creo que en buena parte la moral y la educación que tiene cada persona son un reflejo de las acciones que se hacen y que hacemos cada uno en lo individual. Pero si nosotros somos responsables, tenemos una buena ética y somos honestos, podemos ser un cambio a lo mejor muy chico, pero es muy significante en nuestro entorno. Si bien es cierto, la mayoría de los que estamos en este grupo hacemos política, pero hay jóvenes que no es su ambición, sino es el deporte, el arte, ser empresarios. Y tenemos la responsabilidad, porque aún yo soy joven, de tener esos principios congruentes de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer para llegar a esos objetivos. Creo que mucho se depende del ayudarnos, de ser solidarios, solidarias con nuestras compañeras, que seamos solidarios en las luchas, que apoyemos a los demás, que podamos ser entes de cambio. Ahora, con las nuevas tecnologías que existen, como en esta reunión que el día de hoy tuvimos, como manifestando nuestras ideas en las redes sociales, como se ha dado con bastantes cambios, pero que no solamente quede ahí, sino que también podamos salir a la calle, a nuestra sociedad y pedir que existan esos cambios. Yo creo que todo va emanado para que pueda surgir un nuevo cambio, pero sobre todo la congruencia. Hay que ser muy congruente con lo que se dice, con lo que se hace día con día. Si no, no existe un cambio. Para mí es esa mi conclusión. Pues gracias a todas y todos ustedes. Este es un primer ejercicio que hacemos. Seguramente pues hay muchos temas que hay que abordar que tienen que ver con la organización propia de la juventud, su derecho a la autonomía y sus formas de pensar y de interpretar para insertarse en los procesos de cambio y de transformación. Y luego el conjunto de demandas que como derechos de jóvenes tienen ustedes y por lo tanto de un programa propio de la juventud, o de formas de organización de los jóvenes estudiantes en todo el país, de los jóvenes trabajadores o de la juventud en general para unir sus lazos y sus cercanías en relación a sus necesidades y derechos. Sin lugar a dudas, habrá de profundizar y abundar en estos temas, ¿verdad? Les agradecemos mucho su participación y continuaremos con estos ejercicios. Quiero aprovechar para informar de una actividad importante que se va a realizar aquí en el estado de Jalisco. El Instituto Nacional de Formación Política está invitando a toda la militancia del estado de Jalisco a participar en la presentación de la Escuela Nacional de Formación Política de Morena. La cita es el próximo miércoles 18 de noviembre a las 6 de la tarde en la página del Face de la Red Estatal de Círculos de Estudio, y también al término de esta charla se fijará la identificación de la reunión que se realizará por Zoom y el código de acceso. Pues lo que interesa es acercar este proyecto a la realidad de Jalisco y fortalecer la relación directa con toda la militancia en el estado. Todo el estado y toda la militancia está invitada a participar
en esta convocatoria que hace el Instituto Nacional de Formación Política y concretamente la Escuela Nacional de Formación Política. Muchas gracias y nos estaremos viendo en estos espacios de la red estatal de Círculos de Estudio Jalisco. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, a todos. bonita Buenas noche. noches. Buenas noches.